sí. Luego les pasan el bloque, se van a hacer una revisión. Seguir otro lado de la escuela de... Yo también. Ya he hecho es como un poco más de... Me presento, por si no me conocen, soy Salvador Mendiola, profesor de esta facultad. Quiero presentar primero que nada a mis compañeros de conversatorio, a mi amigo Juan Carlos García Cruz. Viene desde ser estudiante hasta ser un maestro, viene de conflictuarse conmigo en el salón a conflictuarnos en la vida real y a volvernos, pues creo que eso es lo que hoy queremos mostrar, pues un intenso y serio diálogo académico como no suele ocurrir en la universidad ya ni casi en ningún lugar del mundo. Luego estaría la profesora Juan Carlos, es egresado de la FES Aragón y creo que eso es parte de mi más grande orgullo. Es uno de los elementos que hacen que nuestro existir se vuelva a saber y no solo chambear. Mis amigos dicen que los de Aragón tienen la fama de que le entran a todo en la chamba, pero no le entran a todo en pensar. Juan Carlos le entra a todo en pensar. En esa misma situación, creo, y con el mismo orgullo y gusto, está la profesora María Adela Hernández Reyes, a quien las conocí. Porque estamos en su materia y en su salón y con su grupo. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la que quiero un poquito. Fue una facultad que a mí me permitió, y eso me alegra, entrar en relación con Humberto Eco y descubrir que Humberto Eco es un imbécil. Y eso pocas veces lo puedes tener en oportunidades de México. Ella es parte también de la Chorcha Chiliswilis, mi equipo y locura de investigación y como una hipiosa de existencia. Junto con Juan Carlos y una gran cantidad de profesores y profesoras de Aragón, marcados ya sea por el lado bello o el lado horrible de Mendiola, creo que con el tiempo, mis 35 años de trabajo, hemos echado a andar lo que bien se puede llamar, y ya en algunos lugares así lo están nombrando, la Escuela de Aragón, lo cual me alegra y me sorprende. Nuestro compañero Hugo Luis Sánchez Gudiño, que ha estado viajando por Europa y por Hispanoamérica, se ha dado cuenta, con sorpresa para él, de que se habla de una escuela de Aragón que está centrada básicamente en la hermenéutica, que es por lo que está aquí en especial Juan Carlos, y por la apreciación cinematográfica, que se ha creado tal, pues al fin y al cabo, efecto o tal revuelo, que hay personas en Brasil, en Argentina, en Ecuador, que están tratando de conseguir publicaciones de la Escuela de Aragón, que pues desgraciadamente no existen. Lo mismo que están esperando, y eso es lo que esperamos con estas conversaciones, echar a andar, pues que aparezca el portal de la Escuela de Aragón. Había unos, pues no diría así, temores de que se volviera el portal de Mendiola con la presencia de Juan Carlos y de María Adela, y después platicaremos con más personas. Queremos que sea realmente el portal de Aragón y de nuestra escuela en términos de lo que hoy vamos a estar realizando, que es un conversatorio. Con eso, pues, dejo de estar de pie, me siento, tomo asiento. Y entonces, una de las intenciones de esta reunión es primero presentar ante los estudiantes algo que no es normal ya en las universidades del mundo, que es poner a dialogar a profesores. Generalmente todo ha desembocado, yo creo por razones laborales, en lo que se llaman mesas redondas, coloquios, congresos, donde prácticamente cada quien llega, habla solo como un loco para un público que no sabe de qué se le va a hablar. Y pues de esa manera se dice que vive la academia, te dan diplomas, no te corren del trabajo, pero se pierde lo que había fundado a las universidades. El concepto de universidad moderna que brota de París y del siglo XII es que iba a haber un espacio donde no se iba a aprender todo por dogma y no iba a hablar cada catedrático solo,
sino que se iba a crear lo que se llamó, y funciona creo que perfectamente el concepto, academia, un lugar donde como en un jardín se reunieran personas estudiosas y sabias, en ese momento clérigos, a poder revisar y dudar de lo que eran las grandes verdades o tratar de echar abajo lo que eran las grandes mentiras. De esa manera es como aparecen las universidades. De hecho, París y luego las universidades inglesas van a adquirir fama porque les va a gustar mucho eso a los estudiantes, que ya no se llega a recibir el dogma de lo que era el seminario religioso católico, sino que una universidad es un lugar donde se puede al menos dudar del dogma, y que eso se convierte en un espacio para hablar de cuestiones que no se hablaban en los espacios de la teología. Y de esa forma los estudiantes son los que empiezan a pagar las universidades. Las universidades aparecen como empresas estudiantiles, se junta gente joven, paga un, digamos, castillo, y ahí mete a un montón de sabios a vivir, y ahí van a tomar clase, o luego presumen de haber tomado clase. Eso, cuando yo llegué a la FES Aragón, era prácticamente costumbre de la UNAM, era una constante de la academia tener al menos 2, 3 reuniones por semestre donde los profesores tanto platicábamos en relativa privacidad, cómo te está yendo con tu grupo, cómo te está yendo con tu materia, qué vas a presentar como examen para que yo no repita lo mismo, hasta ya los momentos más bellos donde se hacían reuniones a las que los estudiantes asistían para que los profesores platicáramos de lo que quisiéramos. Había unas reuniones con nuestro director, que creo que tú ni conociste, Silvestre Rosas, un primer director de la FES, que era muy, decían ignorante, le decían Silvestre porque traía un gato silvestre en el calcetín, y se volvió leyenda en los colegios de directores, el Silvestre Rosas. Él hacía reuniones con los profesores de las áreas, entonces eran ciencias políticas, sociales o derecho, y nos ponía a platicar de qué comes, dónde comes, vives cerca de Aragón, tú sabes dónde está Ciudad Azteca, y una serie de conversaciones que teníamos para que los estudiantes vieran qué despistados éramos los de Coyoacán, que nos enteráramos de cómo era el mundo por acá, y al mismo tiempo pues tener un poco de información de lo que termina de ser el juicio ante un profesor, que es cómo piensa y cómo vive cuando no está dando la materia. Eso es lo que quieren ser los conversatorios. Los conversatorios también, y por eso quisimos usar el concepto, vienen de lo que yo llamo el movimiento feminista, en un momento muy preciso de su educación o conversión en filosofía, descubrió que era importante tener unas sesiones completamente antisolemnes, ligeras, pero al fin y al cabo también con tono académico, donde se conversaran temas complicados, no temas que se pudieran resolver fácilmente por debate, quién tiene la razón, quién no la tiene, ni simplemente dar información a ver qué pasa, sino ponernos a conversar. Y eso es lo que quisimos recuperar, porque pues después de un rato de mover el abanico, conceptos que yo creo que ayudé con otros viejitos a meter como coloquio, jornadas, conversatorio, ya son lugar común. Quisiéramos que empezara a tener ahora sí una continuidad, que creo que no cuidamos bien, porque me duele mucho que en Aragón siempre estamos en lo primero, primer congreso, primera mesa redonda, primer conversatorio, y nunca llegamos al segundo ni al tercero, mientras que hay instituciones como lo que llamaré la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene coloquios que van en el número 50, son 50 años de coloquios de estéticas, son casi 100 años de coloquios de historia. Y entonces eso es lo que también va creando una tradición, va creando una memoria, va creando lo que llamaríamos un archivo de información para que la escuela o la facultad pues pueda manifestar y expresar lo que es su propia personalidad. En eso es donde estaríamos ahora. Bien. Tengo problemas con las imágenes y pienso que si no las puedo ver ya mejor me voy a sentar. Entonces si alguien puede apoyarme manipulándolo y poniéndolos, se los agradezco, si no pues vamos a quedar sin imágenes. Es que este control creo que es el malo. Así es. Hay otro control. Sí, pero me mandaron de mano. ¿Quieren que vaya a sentar? Bien. Se vuelve complicado. Se vuelve complicado.
pero era parte de lo que sería el conversatorio. Ahí es donde no sé si sería bueno ponerlo aquí, espero que me escuchen. El tema es ciberinvestigación y recreación de la comunicación artística. Lo queremos conversar desde la perspectiva de la hermenéutica, por utilizar un término todavía muy de cajón, y las teorías de la comunicación, que son nuestras materias, y los métodos. La cuestión se centra en buena parte en esta situación. Queremos, y ya para mí es una inquietud lo he empezado a pensar, de conseguirme yo un bastón para golpear cabezas. Estamos viviendo el final de la UNAM en esta lentitud para entrar en estos aparatos. Yo no haré muchos juicios políticos, pero creo que una universidad que del 68 para acá se volvió de izquierda, se volvió un dinosaurio inmenso con un cerebrito de chícharo. Solo producimos desempleados en la izquierda o muertos bonitos, encarcelados bonitos como Jackie, nuestra compañera actualmente presa, abandonada por los agitadores de Aragón. Y en ese sentido se ha creído que vamos a regresar al pasado del sol azteca, que dentro de unos cuantos años vamos a estar sacando corazones en Teotihuacán, vamos a estar bailando la danza menstrual del maíz, vamos a ir a guerrear contra los tlaxcaltecas, y que el futuro no tiene porvenir, que todo es regresar al pasado. Los héroes de izquierda hablan de regresar a la Constitución del 17, donde las mujeres no tenían derecho a votar, solo podían votar los mayores de 30 años, había que mostrar 30 pesos oro. Eso quiere López Obrador, que regresemos, el fracomediante Marcos, que se acaba de juntar con el otro peor prosista del siglo XX, Juan Villoro. Eso es lo que quieren, regresar al pasado, ponernos taparrabos, hacer señales de humo. Y de esa manera estos amigos se enfrentaron a Hernán Cortés hace 500 años y Babalu. Nadie me puede decir el nombre de una divinidad teotihuacana, nadie me puede decir el nombre de un gobernante verdadero maya, nadie me puede decir cómo era el sistema de ciudades mayas de la región de Uxmal. Y pues creo que esa fue una torpe decisión de los rastecas, por reggaetoneros y criminales que eran los mexicas, el querer voltear y no ver a los españoles, el querer que con mirar al pasado nunca iba a llegar el porvenir. Pues les digo, Babalu, valieron gorro. Me encantaría que alguien hablara un náhuatl no marcado por los españoles, pero hasta Carlitos Montemayor, que Dios lo tenga a fuego lento, hablaba un náhuatl completamente de curas. Y entonces siento que la universidad se va quedando mirando hacia el pasado, muy bella, como en un cuadro de Caspar David Friedrich, contemplando la niebla, pero la realidad ya está aquí, y la realidad empieza a hacer mover estos elementos. Ahí es donde ponía un esquema que hemos elaborado a partir de lo que es la semiótica de Charles Sanders Peirce, en el sentido de que hemos ingresado, y ahí es donde ya va a empezar la conversación, en un mundo completamente virtual. Si uno lo revisa con cuidado, ya la realidad dura es virtual, y nuestra realidad, diré, atómica, es muy reducida. La real donde nos morimos y vivimos es de este tamaño, y hemos creado una realidad inmensa de características cibernéticas, virtuales, donde va a estar el debate sobre qué es verdad y qué es objetividad. Eso es lo que se pregunta la hermenéutica. La hermenéutica brota como la interpretación de textos en un origen sobre la Ilíada o la Odisea, para ver qué era lo que había dicho de verdad Homero, qué era lo que de verdad se había de aplicar a la vida de los griegos, y de ahí qué era objetivo y qué era subjetivo, qué era alegórico, qué era literal. Y de esa manera se desarrolló un pensar que nos tiene ahora en la democracia, la libertad de expresión. Eso va a ser muy complicado con estos aparatos, porque como acaban de plantear en el Congreso de Filosofía, la gran cuestión es la ontología de las redes sociales, la ontología de Internet. ¿Qué es el nuevo ser humano? Los seres humanos, espero que ya estén un poquito al tanto, no tenemos alma. Nos creamos almas según momentos históricos, y parece que de 1945 a la fecha nos hemos creado un alma sorprendente, cibernética, virtual,
sobre la que todavía no tiene pleno control el pensar. Ya está funcionando, pero la hemos pensado poco. Y ahí es donde la Chorcha Chilis Willis y los investigadores independientes de Aragón nos hemos preocupado por estar cuidando la verdad, que es por lo que quisimos hoy platicar con Juan Carlos. Los textos que hemos leído de Juan Carlos, lo que sabemos sobre sus clases, es que tiene una seria preocupación por la verdad y lo objetivo en términos que esta universidad debería devolver gloriosos, que son los términos positivos, o los términos incluso ahora se podría volver a decir positivistas, de una perspectiva que quiere ser escéptica ante la realidad, que quiere ser, digamos, no atea, pero sí incrédula ante la realidad, y de una perspectiva que considera que el ser humano desde su yo siempre se equivoca, que es necesario dialogar, conversar para llegar a las verdades. Y ahí vamos a entrar en problemas, que es lo que la maestra ya vio, como se habla de pintura sin ver una sola pintura. Hay cursos de Teoría 3, Arte y Comunicación, que explican todo el arte europeo sin nunca ver un cuadro de verdad. La gente llega a conclusiones y se ven los estudiantes brutales, donde dicen que una fotografía es una pintura y una pintura es una fotografía, y ya no les hallan la diferencia. Y entonces los filósofos se han empezado a preocupar porque dicen, ya vamos a entrar en un estado existencial donde mi reflejo en el espejo me va a parecer más real que yo. ¿Cómo voy a saber que el reflejo no soy de verdad yo? Hay gentes pues de esos que recogen gatitos y perros, que yo digo que si les pellizcas el cachete en el espejo, brincan para atrás, lo sienten. Proyectan humanidades donde no están. Se imaginan a los toros sufriendo en las plazas y llorando porque los tienen presos. Entonces se empieza a perder la verdad y se vuelvan a llenar de alma las cosas. La gente discute con su iPhone y le dice, ¿por qué me fallaste? La gente dice que la computadora les roba archivos. Y entonces nos empezamos a llenar de nuevo de fantasmas. Nuestra idea es cómo los evitamos. Habíamos hecho mecanismos para evitar los fantasmas. Los volvemos a perder a cada rato y nos volvemos a meter en un mundo de fantasmas. Ahí es donde voy rápido. La profesora un día vio una imagen como esta, que por ahí va esta. La vimos en el Museo Nacional de Arte. Nos conmovió, es impresionante la imagen. Dijimos, ¿esto de qué se trata? Y ella empezó a buscar quién es el pintor, qué pintó, cómo lo pintó, de qué se trata, qué quiere decir. Y ahí entró en un relato tremendo de Martínez Ocaranza, donde resulta que a finales del siglo XIX ya había mexicanos muy sabios que habían descubierto que el amor, el matrimonio y la familia son una cárcel para el proletariado, que con amor, con familia y matrimonio hacen que la gente se vuelva obrera o se vuelva capitalista, pero todos encerrados en un mismo orden simbólico que es proletariado. Tener hijos y cuidarlos, tener hijos y alimentarlos, y eso vuelve dóciles a los seres humanos, los domestica. La vida carcelaria que tienen las parejas nucleares termina en altos grados de neurosis, son dispositivos de ignorancia, de idolatría, de violencia. Ayer conversaba con una amiga de derechos humanos que me pedía que promoviera lo de, no sé qué nombre le inventaron, los viejitos como yo que se acercan en los jardines a buscar niños como ustedes para pervertirlos. A ella le inquieta mucho, pero yo le decía, oye, mis datos del programa universitario de estudios de género me ha demostrado que el 80% salud de la violencia sexual contra criaturas infantes ocurre en el ámbito más cerrado de la familia. Los principales violadores de criaturas son los abuelos. Los principales torturadores de criaturas son las abuelas. Los tíos, los primos, las primas, las tías son los que te manosean, son los que te llevan al oscurito, son los que te agarran el pitito, te acarician la rajita, son los que te dicen chúpame este dedo, y todo ocurre en el orden familiar, matrimonial, amoroso de estas familias. Eso es lo que encontramos en estas complicadas imágenes. Pero de ahí empezó el problema, y la pintura, ya volvimos eso como la foto de la hermana de Martín, y donde distinguimos el trabajo de Ocaranza de expresarse con puros cualisignos y remas para darnos símbolos de la realidad,
y todo eso la fue a ella pues complicando. Lo que parecía que tenía una historia con imágenes, empezó a hacer el problema de qué textura vale una foto, de qué año es esa foto, eso es una pintura, quién la hizo, cómo la hizo, por qué decidió ponerlo de frente, y todo eso es lo que a ella le ha venido preocupando. Con esas inquietudes quisimos pues ya enfrentarlas a otra mente, que es la de Juan Carlos, que leyera el texto que todavía está muy en elaboración, está ahí a su disposición en Facebook, Muro de Tareas, si no me equivoco. Ver las imágenes, que también ya Juan Carlos las vio, y de ahí empezar a platicar estos problemas desde Ocaranza, Martín, modernismo, por qué se nos perdió el positivismo, hasta que nos interesa a nosotros más si el cuadro es estético o si el cuadro enoja o alegra, si el cuadro se ven bien los ojos o si el cuadro nos lleva a recordar a la madre. Si es la novia de Ocaranza o si no es la novia de Ocaranza, que es la discusión. Y ahí entramos a que nos platiques qué es todo lo que investigaste. Bueno, les voy a comentar brevemente. Anduvo circulando por ahí el documento, la idea era que ustedes lo leyeran, espero que lo hayan por lo menos visto las imágenes. Todo esto nace a partir justamente de la inquietud de qué es lo que vemos, de que lo que se ve no es. Y entonces, de pronto, al estar buscando información de Ocaranza, me encuentro con que explican los cuadros del amor del colibrí y el lirio roto, y decían que era su gran amor, que es Ana Martín. Yo dije, tuvo un gran amor, voy a buscar quién es su gran amor, porque además yo empecé un proyecto en 2013 que se llamó 13 musas, y entonces me puse a buscar 13 musas que hubieran inspirado a artistas y ver en qué los habían inspirado y cómo ellas les habían dado inspiración y cómo los artistas habían resuelto todo esto en una obra de arte. Y entonces cuando me encuentro con que Ocaranza tenía una musa, pues me interesa mucho, porque digo, es lo que yo ando buscando, las musas, y además musas desconocidas, porque lo que yo había buscado hasta ese momento eran las musas pues más o menos que todo el mundo conoce, porque además es un problema con las musas de los pintores, casi siempre es peor que con las pintoras, ¿no? Si las pintoras no las conocemos, las musas mucho menos, más que a partir de chismes. Entonces yo dije, las musas tienen que tener una personalidad que va más allá de los chismes. Entonces fue lo que yo me puse a buscar, la personalidad de las musas, por algo tenían que ser atractivas para los artistas. Y entonces buscando, me encuentro con que Ocaranza tenía una musa, me pongo a buscar y todo el mundo hasta ese momento decía que esta mujer la había pintado en estos cuadros. Y entonces buscando la información y viendo cuando llega la familia Martí, porque resulta que la familia Martí, cuando Martí se va al exilio a España, como se separa de la familia quiere estar con él, pues dicen, ¿dónde podemos juntarnos? Y dicen, en la Ciudad de México, y llegan aquí a la Ciudad de México, y aquí en la Ciudad de México es cuando conoce a Carranza, pero cuando llegan a la Ciudad de México es hasta 1874, y los cuadros los pintó Carranza antes de esa fecha. Ahí entró el conversatorio y cuando tú quieras ya puedes intervenir. Partimos, y esto es parte de lo que yo quiero que se empiece a notar, ya de un alto grado de ilustración. Rodeamos, por supuesto, que todo el mundo sabe quién es José Martín. Ya no digan Ocaranza. Sí, claro. Ahí es donde sería bueno. ¿Cuándo nació José Martín? Nació en 1851. José Martín, y sería bueno, en cierto sentido, lo consideran como el personaje más importante que ha dado la isla de Cuba. José Martí tiene, yo digo, 3 actividades que lo vuelven fundamental. La primera es el gran poeta de América. Es un momento donde brota una poesía americana como nunca había ocurrido en el continente, y Martí yo lo considero el más puro, el más completo, el más terrible. Junto a él va a brillar Rubén Darío, libre, diré, Bradesco, cambia de partido cada que le conviene, mientras que Martí nunca varía, y él quiere una Cuba libre, y de ahí viene la palabra Cuba libre de Martí. Eso lo va a llevar a que siendo muy joven lo lleven a la cárcel, que de la cárcel lo manden al exilio a España, que su familia, que es de un sastre, sea muy pobre y no tengan trabajo en Cuba y se vengan a México, que en México grupos de mexicanos muy bellos y nobles, casi todos enemigos de Juárez,
le dan asilo a Martí, le piden a Martí en un momento dado, el amigo que le da la casa, Manuel Mercado, le pide en una carta a Martí que detenga al monstruo Juárez. Y viene Martí, va a la Cámara de Diputados y les dice: ¿ya vieron que tienen un dictador? Que este ente chaparro, feo y oaxaqueño los está llevando al desastre, que él se inventó la guerra contra Francia, que él se inventó la guerra de reforma y de esa manera ya se volvió el dictador permanente. Con eso Juárez le dice a Martí que lo va a meter a la cárcel, le guarda respeto. Y de ahí Martí se tiene que ir a los Estados Unidos, exiliado de México, que le había dado un refugio. Con eso la familia queda en situación muy delicada económica. Es parte de lo que se va a volver el chisme. Las hermanas se supone que son bonitas y eso abre la opinión de la Ciudad de México de que se van a prostituir. Hay la idea de que todas las bonitas las acosamos los varones y las vencemos con dinero. Y entonces hay el miedo de que las niñas Martí vayan a perder su virginidad en las garras de la prostitución. Hay el horror de que se mueran de hambre. Hay momentos donde escriben: las niñas Martí se ven bien anémicas, no tienen que comer, hay que ayudarles. Ahí es donde aparece Manuel Martínez Ocaranza. ¿El pintor? El pintor. Manuel Ocaranza. Manuel Ocaranza. Yo estoy con Ramón Martínez. Pero es pariente. Y entonces, este pintor es un pintor de lo que llaman la academia. Es un momento también donde los pintores han dejado de ser pintores de santos de iglesia y se convierten en pintores de la realidad o de ciertas realidades. Ahí es donde está esta historia. Y ahí es donde un muchacho joven se va a encontrar con una muchacha joven. Y entonces llega Ana Martí a la Ciudad de México, y en el lugar donde llegan a vivir con Manuel Mercado, que es la persona que los apoya, conoce a Manuel Ocaranza. Y ahí empieza una relación muy interesante, porque por un lado es una relación amorosa, se ve, pero también por otro lado es una relación de educación, porque en unas cartas donde ella empieza a escribir cómo es su vida en México, cuenta que Ocaranza le está enseñando a pintar. Y además de las cosas que he encontrado de este personaje, es que tiene una sensibilidad muy especial, y escribía poemas, por ejemplo, que es uno de los que están aquí, que aparecen en las imágenes. Es el único que me he encontrado. Escribía poemas, tenía esta habilidad para pintar, y además parece que, como dice el profesor, era muy bonita. Justamente ayer, gracias a la colaboración de Gabriela Montserrat, que se puso a buscar información, porque es algo que ya hacemos en la clase. En la clase, una parte muy importante de Teoría 3 se llama Taller de Investigación y Comunicación Artística, y de lo que se trata es de, más que descubran el hilo negro del arte, es que empiecen a tener el hábito de investigar. Y pues de pronto hay personas que ya lo van adquiriendo y se ponen a buscar cosas, entonces encuentran cosas que yo no había encontrado. Entonces, sí, claro. Me gustaría, bueno, buenos días a todos. Precisamente en ese punto, como se titula la reunión sobre la investigación, me gustaría empezar un poco esta intervención, este conversatorio, al cual les agradezco al principio por esta disposición de dialogar. Siempre, como hemos mencionado, es un placer estar construyendo una argumentación que nos lleve a construir relatos y bueno, creo que este punto, que sería el asunto principal, como ustedes se van dando cuenta, yo lo ubicaré desde la hermenéutica, que les he mencionado. Me parece es la que se centra en aspectos epistémicos. Esto que a veces es un mito que en muchas ocasiones han tratado de hacer o llevar a cabo como una ruptura entre el arte y la ciencia, que cuando escuchamos este debate muy maniqueísta, gracias a una conferencia que hizo un británico, Snow, él menciona que se debe de dividir el mundo. Esto lo que principalmente genera es un poco tener la visión de que el arte es subjetivo, a veces
en cierto momento romántico, en el sentido de que no se apropie de argumentos. Creo que este precisamente es el caso de que no tenemos esta situación y que hay una herramienta que nos puede ayudar a constituir una investigación más cercana. Precisamente es el texto que me gustaría hablar. Y de tu investigación, yo me centro los tres elementos del acto hermenéutico, bueno, ya sabemos los fundamentales, ¿no? El texto, el autor y evidentemente lectores. Si falta alguno de ellos, pues estamos simulando, no podemos hacer. Y eso es lo que pasa generalmente en las universidades hoy en día, ¿no? El asunto de no comprender las cosas es que falta uno de esos elementos. Cuando nosotros lo revisamos en clase y les menciono a los chicos, si no leyeron, si no pensaron, si no reflexionaron, pues no van a comprender y no vamos a apelar a ese gritito que siempre es común en nuestra cultura de si se puede, no se va a poder. También hay que decir las cosas como son, ¿no? Entonces yo me centraba, ya ubicando esos tres elementos, elijo empezar esta intervención con la descripción de lo que yo veo en tu actividad, ¿no? Sin que yo lo conociera, ahorita que lo narraba Adela y que lo presentaba y lo hacía una introducción Salvador, me imaginaba precisamente cuando iba leyendo este texto, en principio, recordemos que hay autores, como lo menciona en muchas ocasiones tomado Humberto Eco de Ortiz Océs, en una situación de que hay autores que trabajan de manera ideal, hay autores que trabajan, digamos, en este sentido de ir construyendo su argumentación a partir de una experiencia, en este caso la experiencia o la expresión en términos de Dinte, y es la situación de ir a alguna. Claro. Eso también es una cuestión que se va perdiendo en las nuevas generaciones, tener la inquietud por conocer y después preguntarse, ¿no? Entonces yo de ahí, a partir de eso, bueno, de esta expresión, no podemos, y creo que eso es lo importante de esta sesión, si bien es muy importante el texto, y a mí también me fascinó mucho la construcción que hacen todos los interlocutores, epistémicamente, porque están las situaciones epistolares, están las cartas, que eso es investigación para argumentar un sentido. Ahí es cuando la ruptura artística deja de lado esta imagen a veces errónea. Entonces la autora Adela, bueno, va construyendo el relato a partir de hechos que puede corroborar, ¿no? Algunos hechos no se van a corroborar porque evidentemente es complejo, ¿no? Por la situación del país que se vive, no hay tantos elementos. Algunas otras son refutaciones, ¿no? Yo también veía que en muchos momentos, siempre en el arte a veces tendemos a pensar que esa pintura le corresponde a ella, pero y se va construyendo y al autor hasta cierto momento le frustra decir por qué no es o no hay argumentos para construir el relato. Sin embargo, el autor antepone su prejuicio y construye un argumento, y bueno, ni hablar, no es la pintura, el año no corresponde, y entonces refutamos el argumento epistémico, y entonces, bueno, yo les estoy describiendo únicamente la situación de la autora en principio, no será mi primera intervención, después describiré la situación del texto. Situando a la autora sin conocer cómo había trabajado, no habíamos conversado, también no lo quise hacer para no entorpecer o tener un prejuicio gadameriano en el sentido de adelantarme a una situación, a un juicio que no tenga sustento epistémico. Entonces voy viendo esta construcción y bueno, a mí me parece que ustedes tienen que leer esta parte, ¿no? De las cuestiones epistolares, ¿no? La situación no es trivial, no es menor para un comunicador verificar las fuentes, ¿no? Tenemos que verificar. Ahorita hablaba Salvador y yo también lo comparto en muchas ocasiones, ¿no? Las cuestiones tecnológicas son fascinantes cuando hay una apropiación de los sujetos, ¿no? En un momento determinado lo que sería ideal aquí y que se está discutiendo en varias partes para cambiar la situación de la educación es precisamente, pues tenemos los artefactos, podemos buscar, citaba, es una pintura romántica que a mí me fascina, es de mis tres favoritas, esta de Freddy, un pintor romanticista, y ustedes inmediatamente ahí es cuando entra esta situación que Adela les trata de transmitir, ¿no? Busquen, hay que buscar, hay que empezar por algún lugar y a partir de ahí construir narraciones o relatos. Los relatos, evidentemente, dice Gilbert Wright, y a mí me gusta mucho esta situación, dice Gilbert Wright que la situación para investigar y construir relatos que tengan esta capacidad, digamos, argumentativa, consiste no en algo que sea conocido como una virtud. Nadie de aquí es virtuoso para hacerlo. Nadie de nosotros es virtuoso para hacerlo.
la clave de esto es la disciplina. Él menciona que la virtud se construye a través de disciplina, a través de prácticas. A través de prácticas. Entonces esa práctica que narrabas ahorita, por eso te interrumpí, esa práctica que narrabas con esta chica Montserrat, me parece que mencionabas esta interacción, esas son las interacciones que son las que necesitamos. Las interacciones, las de hacernos o diferenciarnos de una persona que está sentada. Me recordaba las clases con Salvador, una apreciación, siempre yo molestando y bordeando, y siempre fue una característica, eran situaciones porque finalmente era una persona que estaba sentada y ya de por sí era fría igual la mañana, a veces algún olor medio raro, y decía, bueno, hay que aprovechar esto, ¿no? Hay que aprovechar y tener la expectativa y las prácticas de buscar, ¿no? Entonces, eso no lo pierdan de vista, porque finalmente ustedes, y como comunicadores no lo generan, los relatos de ustedes serán muy pobres. Así será la situación. Serán muy pobres, serán parecidos a las notas que vemos en eso que va leyendo la gente, ¿no? Leyendo el gráfico, en muchas ocasiones todos los diarios, ¿no? La Jornada, el Reforma, muchas cosas que han cambiado, que a algunos nos gustan bastante como escriben algunos, pero ya los vas buscando y escasean, ¿no? Entonces después buscas, ¿de dónde es ese lugar? ¿De dónde son los reporteros? Pues la mayoría salen de escuelas, y dices, bueno, ¿quién escribe esto? ¿Quién los deja escribir? Pues ¿quién los deja terminar estos relatos? Vas buscando a los editores y también es lo mismo. Son relatos que no tienen acabados. Entonces Gilbert Ryle dice que la virtud de hermenéutica consiste en una serie de prácticas. Las prácticas evidentemente se adecúan. Primero, investigar no quiere decir tener ganas, también eso hay que diferenciarlo. Tener ganas no ayuda, es saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces Adela, a mí me encantó, yo construí un relato a partir de su texto, porque no conocían mucho, más bien un poco escaso, la obra o la situación, la construcción de esta musa, y me parece fascinante el proyecto que sean y desconocidas. Me parece que este país le urge por el trato de doble moralismo, estoy de acuerdo, en el sentido de tratar de reforzar los derechos humanos y en un sentido determinado bloquear el desarrollo de las mujeres, ¿no? Y eso ¿por qué pasa? Pues pasa porque desconocemos nuestra historia, ¿no? Desconocemos, tal vez, bueno, estamos hablando, no sé, yo creo que con Salvador alguna vez hemos platicado, a mí me fascina Sor Juana, pero hay muchas otras musas, claro, y no las apropiamos. Y bueno, pues esto falta, ¿no? Bueno, entonces después ya para pasar a otro punto, construyo esta situación, voy viendo cómo elaboras las situaciones epistolares, la verdad revisen los breves poemas, o sea, es una situación que no hay más materiales a los que puedes llegar, pero a mí me fascina esta vertiente y creo que tendríamos que discutirla para constituir la ciberinvestigación. No es trivial, no hallaba el término yo, no hallaba el término, muchas veces le decía a algunos de ustedes cuando se acercan, pocos por cierto para investigar, pues hay que reconocerlo, pero todos los que están aquí. Eso me parece fascinante y estoy encantado siempre que sea una situación para reflexionar con un texto, con un lector y unos autores. Están todos y no importa que falten otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es ciberinvestigación. Siempre les mencionaba que no encontraba el argumento, no lo había trabajado y creo que con este texto y con esta práctica Adela me deja ver esta situación, ¿no? En el siglo y en el 2015, quienes tienen la habilidad, las prácticas, las características de investigar por internet, que es un mundo 3 popperiano, en el sentido que es una representación entre el mundo 1 y 2, no quiero agobiarnos de epistemología otra vez, pero entre el mundo 1 y 2, el mundo 3 es el resultado de esas teorías y de esos sujetos. Internet está ahí, pero para los que tengan la competencia de investigar, y los resultados pueden ser maravillosos, como encontrar las pinturas, no tener que ir a los acervos, ahorrarnos ese, porque también tenemos que ser conscientes. El viaje, el traslado. Era donde yo iba como algo muy especial. Lo que queremos también estar ya platicando es el cambio brusco que produjo internet
En un principio la Chocha Chiliswilis como idea positivista ha sido tratar de investigar cosas que sí podamos ver con nuestros ojos y hasta de ser posible tocar. Hemos ido con los custodios del MUNAL, que los he tenido que enamorar, yo que soy un cascarrabia, para que nos dejen hasta tocar los cuadros y ver que sí es un cuadro, es verdad, que nos dejen verlo con una lupa. Eso era muy complicado antes de internet, porque realmente fue de lo que descubrimos, todos los cuadros que un día vimos en el MUNAL ya no están en el MUNAL. No existe esa certeza de que un archivo como un museo se mantiene estable, porque en un cambio de dirección, en un cambio de opinión o en un terremoto te modifica todo y se pueden perder hasta los cuadros. Ahora en internet es muy fácil tenerlos, pero el problema es saber si son de verdad. ¿Hasta dónde sé que de verdad es un cuadro de Ocaranza? Si no le puedo ver la pintura, si no le puedo ver la tela, si la firma es fácil de falsificar. Sí, de veras. No es la primera vez que lo hace, pero quiere decir que hay muy poca inquietud por establecer fuentes, verdades, sino que basta con que alguien te diga, ya retraté un pan Bimbo con la Virgen de Guadalupe y hasta templo le construyen al pan, alguien lo revisa. Eso es lo que ha vivido esta investigación. Sí, no sé si tenemos a mí me gustaría igual que también tenemos esta fascinación por hacer modelos. A mí me parece fascinante para que vayan ubicándolo ustedes, como hay algo que les ayude. Solo, no, yo voy a utilizarlo muy breve y utilizaré una figura parecida, ¿no? Creo que aquí en el momento, en este caso a la autora, llevamos, no sé, sería interesante para ustedes como futuros profesionales, y que bueno, ojalá no se pierdan lo de hacer una tesis, porque hay algunas mentes también que quieren cambiar otras situaciones o un trabajo de investigación. En un momento determinado lo que tienen que ir viendo es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Que yo lo conceptualizo con la situación, la palabra práctica. Entonces la autora tiene una serie de prácticas que ustedes pueden ir enumerando. Investigación y corroboración, ¿no? Lo que nos da la autora es un concepto que es fundamental y que me encanta precisamente es la situación de este conversatorio, ¿no? El arte está, cuando se discute con argumentos es más sabroso decirlo de una forma como un platillo que pruebas y que lo degustas porque vas conociendo esta situación, porque vas argumentando. Esta mentira de que el arte a veces no, evidentemente no tienes que conocer las cosas. Bueno, sí, algunas pinturas, algunas veces hemos tenido esas experiencias con alguna pintura que nos encanta o alguna melodía que pensamos que dice alguna cosa pero no sabemos el idioma y nos está diciendo otra cosa, no pasa a menudo. Sin embargo, yo creo que lo que hace el autor es precisamente que nos da unidades. Si nos da unidades, quiere decir que podemos entonces rastrear esta situación y eso es fundamental. Yo pondría varios aspectos de la autora y sus prácticas, ¿no? En principio es una ciberinvestigación, que ese concepto yo creo que es sensacional para trabajar en un trabajo, una tesis. Después podemos tener la situación de ir corroborando vivencialmente, recordemos un poco la situación de Dicte. Después podemos ir viendo una situación donde está la escritura, el lenguaje que nos hace comunicarnos, y así traten ustedes de enumerar las características, porque esto es fundamental y quería resaltarlo, porque cuando hacemos por ejemplo lo mismo con Borges para decir es que es un buen autor, nosotros lo hacemos por una serie de prácticas que nos muestran su texto. No decimos que Borges es un buen autor porque eso se da muy a menudo hasta en expresidentes, ¿no? No, es genial Borges, pero no sabemos qué prácticas tiene. Entonces Borges tiene prácticas del sentido de saber, a construir argumentos desde la ciencia. Borges conoce la situación griega y la mitología, incluso celta, de una manera que es dificilísimo. Después vamos viendo hacia autores. Entonces, por ejemplo, para nosotros, algunos de ustedes, a broma les digo, espero no causar un conflicto y recordarles, les digo, yo no encuentro estas prácticas, por ejemplo, en algún autor, como, es broma, pero a veces no lo encuentro en García Márquez, ¿no? Claro. No lo encuentro en Márquez, a mí Márquez me parece infinitamente menor a cualquiera de estos personajes.
Y este sería un argumento para irlo conceptualizando. No es comparable, no quiere decir que Marte sea malo, tampoco estoy diciendo eso, no se confunda porque algunos a lo mejor me pueden confundir en esta situación. Simplemente digo que ante las prácticas de Borges, si hacemos un análisis comparativo, son infinitamente menores, cada quien es distinto. Por eso Borges es distinto. Entonces, Adela, para ustedes, que sería un excelente reporte, vayan rastreando las prácticas que hablan del texto. Es investigación, corroboración, llevándose las referencias, por ejemplo, el manejo entre la investigación de las pinturas, ¿no? A mí me encantaron, no las había visto de esa forma. En el Munal recuerdo esta situación, es cuando te dan ganas, ¿por qué no vamos otra vez y lo analizamos, ¿no? Pero bueno, eso sería hasta ahí el autor. Sí lo vamos comprendiendo, ojalá que les vaya quedando claro, porque un autor que no tiene prácticas es un autor que será, no vamos a poner como García Márquez porque no tiene algunas prácticas, vamos a poner un tipo como Paulo Coelho, estos tipos, o el mismo Jaime Maussan, ¿no? Las prácticas son el chantaje, la retórica, el engaño, y esas prácticas a todas luces no son positivas. Nos podemos reír nosotros y decir, bueno, ¿sí, qué clase de autor soy yo? Ahora preguntémonos eso. ¿Qué clase de autor soy yo? Y entonces aquí es cuando dialogamos. Es duro, es fuerte, y por eso somos muy críticos con este sentido. ¿Qué clase de autor soy yo cuando no me dedico a escribir nada y digo que soy escritor? Sería como una ficción de Henry Miller cuando está en algún libro discutiendo con sus amigos y les dice, bueno, me dicen todos que soy escritor y no he escrito nada. Dice, más bien soy un gran mentiroso, ¿no? Porque todos me creen en las fiestas y nadie me pregunta por mi texto. Y eso me encanta, y yo quiero agradecer también mucho a los dos porque no lo había podido hacer hace un año en el homenaje que tuvieron. Una reseña muy reflexiva, muy epistémica sobre un libro que publiqué hace algunos años, y precisamente así se da nuestro diálogo, ¿no? Se da sobre prácticas de autores, y entonces ya es de otra forma de discutir, ¿no? Y dejamos de lado esas cosas que hemos aprendido el libro está chido, está gancho, y lo único que ubicamos como prácticas es el tipo de letra, si está chiquita o grande, las páginas, y entonces les digo, chicos, entonces ¿de qué estamos hablando? Y cuando encuentras esta discusión sobre las prácticas y sobre los autores, entonces el matiz es algo que a mí me fascina y que veo que también a ustedes se va en un sentido epistémico, más no en el sentido peyorativo y desconocido del positivismo, sino como una aspiración a la verdad, a la objetividad, una aspiración. La verdad absoluta ya hemos visto que es compleja, no existe como tal, no se ha dado, pero la aspiración de los sujetos por tratar de construirla, esa sí la tenemos. Entonces, aspiración por ser lo más objetivo posible, por dejar los menores rastros de azar, esa es la que tenemos que aspirar como comunicadores. Si no, pues seguiremos con estos encabezados del milenio y seguiremos leyendo y todos a gusto, y la sociedad pues sigue pensando sigue creyendo que puede haber vida, ya no sé si conocieron lo del chupacabras ustedes, alguna gente y algunos se lo creían y se siguen creyendo ahí. Hasta fotografía, ¿no? Sí, hasta fotografías. Bueno, eso sería hasta aquí, yo llegaría con el autor. Ahí yo lo que diría es, para entrar ya en la sustancia, que nos platiques qué es todo lo que ahí está pasando. Las imágenes, lo que yo quise es poner, pues, ahora sí que documentos donde se pudiera ver de dónde estoy sacando la información. Entonces, básicamente son, por un lado son fotografías o son pinturas, ¿verdad? De donde yo estoy recabando mi información. La época de los personajes ya había fotografía, pero no era una práctica común ser fotografiado, entonces no de todos de pronto se pueden encontrar fotografías. Por ejemplo, no he encontrado una fotografía de Manuel Ocaranza. Esas son es una hermana de Martí, parece que es una fotografía, y digo parece porque no he encontrado realmente el referente físico. Estas muchachas que ahorita van a ver son las hermanas de José Martí, y estas son fotografías, estas sí, pero son fotografías muy gastadas, vean, ya están muy, con muchas rayas, cuesta trabajo verlas,
Este es el cuadro de Ocaranza. No he encontrado una foto de Ocaranza hasta el momento, solamente esa referencia. Esta es una imagen de Martí, este es Manuel Mercado. Yo lo que le quisiera pedir a, ¿cómo te llamas? Chantal. Chantal, es que si las puede ir deteniendo tantito, ¿verdad? Porque va pasando muy rápido. Entonces, la primera imagen, para que vaya yo describiendo. Esta se supone que es una carta que le hace Ana a su madre, y es el poema que viene en el documento. Y puse el poema, uno para que uno viera un ejemplo de la sensibilidad de ella, otro pues en el sentido de que siendo las hermanas del poeta de América, ¿verdad? Algo le transmitió, y pues sí tiene un sentido poético su poema. Y luego la otra, pues para que se viera pues ese detalle, ¿no? De cómo le hizo la carta a la madre. Yo cuando vi la carta dije, ay, pues yo cuando era niña pues le hacía ese tipo de cartas a mi madre justamente, ¿no? Lo que no he encontrado exactamente es el año cuando fue escrito, para ver la edad que escribió, pero son detalles, como decía el profesor Mendiola, pues eso es algo que todavía se está procesando, pero sin embargo ya tengo un escrito en el cual me baso y con el cual pues ya nada más le voy agregando elementos. Y de estos elementos, que eran en lo que estaba, justamente Gabriela Montserrat me pasó un dato de una revista que es Proceso, pero Proceso, si tú no eres suscriptor, no lo puedes ver, tienes que andar buscando el ejemplar, pero ella me facilitó la información, tiene la suscripción supongo, o algo hizo, pero me mandó los datos, ¿verdad? Y entonces resulta que tuvo otro enamorado, Ana Martí, ¿verdad? Y este enamorado, podríamos ver la siguiente, a ver si la foto de Ana Martí. Sí, esa, no, la siguiente, perdón. Otra. Esa, la que sigue. Si queremos ver a Ana Martí. Y entonces se supone que Ana Martí era muy bella. Sí, que es esta. Y lo que decía, esta información que apenas ayer empecé a tratar de ver si es cierto o no, es que Manuel Ocaranza, el punto de la investigación es ver si en algún momento él había pintado a Ana Martí. Resulta que sí la pintó, hay un cuadro donde ella habla de elaboración, pero parece que está en Cuba, entonces no lo podemos ver porque Cuba es algo muy cerrado. Pero el dato es que hizo también un dibujo de Ana y que viene en la portada de una revista que se llama El Centavo. Ahora lo que quiero conseguir es ese ejemplar de la revista El Centavo para ver el dibujo, porque eso es lo que dice la investigadora que hizo este reporte, que se llama Nidia Sarabia, y dice que también Venustiano Carranza se enamoró de ella en el mismo lugar que ahí él la conoció, y él era 3 años menor que ella, por lo cual yo supongo que ella lo rechazó, mientras que Ocaranza tenía 33 años. O sea, en ese momento una mujer de 18 años le hace la propuesta, uno que es 3 años menor que ella y uno que es bastante más años que ella, pues se va a poner grande, porque así era la cuestión de las relaciones sociales. Una mujer con un hombre menor realmente es casi impensable en esa época. Entonces digo que son de los motivos por los cuales lo rechazó, porque habla de un rechazo a esta persona. Entonces, lo que no sabemos es, ahora me entró la duda si ese es un dibujo o es una fotografía, no sé por qué se cortó. Pero esta es Ana Martí, ¿verdad? Y pues sí, tiene unos rasgos, pues se ve de belleza, ¿no? Lo que corresponde a la belleza de las mujeres de esa época. Y pues es de la que se enamoraban. Podemos ver la siguiente. Magdi, ¿te puedes regresar a las dos anteriores? Quise poner cómo es la madre de José Martí, ¿verdad? La madre de un poeta, del poeta de América.
pues sí, se ve que es una mujer con cierto estilo, cierta clase, su ropa no es de una gente humilde, lo cual habla del deterioro, digamos, de la familia Martín, en el cual se vio cuando llegó a la Ciudad de México, porque pues, es una mujer elegante, realmente, ¿no? ¿Me puedes poner la siguiente? Este es el padre de José Martí. Las dos entiendo que sí son fotografías, ¿verdad? Son fotos de estudio, de hecho, y pues afortunadamente pues, se fotografiaron y se han conseguido. Todas estas fotografías básicamente están en plataformas en Miami, no son de cubanos. Casi toda la información que uno puede encontrar de José Martí está hecho por gente que vive en Miami y escribe la información en español y en inglés, lo cual es muy especial porque le da un piso de internacionalidad a José Martí, porque el inglés ya saben que es el idioma de internet. Entonces cuando uno quiere buscar cosas de Martí, usualmente va cayendo en páginas en inglés, y es porque lo hacen estas personas de Miami, que originalmente son cubanos, pero por la situación de Cuba pues fueron a dar a Miami, pero cuidan mucho el aspecto de lo que fue el poeta, y son los que se han encargado como de hacer todos esos álbumes de imágenes para que uno sepa cómo es la familia de José Martí. Podríamos ver las siguientes. Los cuadros, estos son los cuadros donde se decía que esta era Ana Martí. Pues no, ya vimos que no por el año, simplemente por el año se descarga. Dentro del comentario, ya que estamos en los cuadros, la cuestión inicial fue tratar de entender esos cuadros. Fuimos al MUNAL y veíamos el comportamiento de la gente ante los cuadros, y la mayoría, y luego platicamos con investigadores del Instituto de Estéticas, veían un retrato, consideraban que esos eran unos cuadros donde Ocaranza había pintado a una muchacha que conocía. A la profesora le llamó la atención el primero, el que veíamos de la muchacha de blanco frente a la flor. Ponle pausa para que se detenga. Ahí es donde está el colibrí, ¿no? Sí, no, es en el otro, porque este es el lirio roto. Este es el lirio roto, entonces dijo, ¿por qué es el lirio roto? Y de ahí entramos a descubrir que el lirio roto era el himen, era la pureza. De ahí llegamos a descubrir que el himen no es algo que tienen las mujeres, sino que lo tienen los padres de las mujeres. Exacto, son Que propietarios. el himen no es una membrana, sino que es una dignidad que la otorgan los padres. Quiere decir que ya en el siglo XIX no creían que hubiera la dichosa membrana, pero sí creían que había una extraña pureza. Eso fue lo que provocó la investigación. A eso lo llamamos historia de las mentalidades, justamente con Ilday. Es la idea de que si uno quiere pensar y uno quiere entender la realidad, lo que deben intentar es reconstruir los procesos comunicativos, esto de quién emite, quién recibe, qué es el signo que utiliza, de qué objeto del mundo, cómo lo articuló, y de esa manera es como se entra a tratar de reconstruir esto. Ahí lo primero que le llamó, y así es como empezaste todo esto. Entonces, Yo justamente queda en esta discusión, y más en San Luis y hay una situación que es incomprensible y que precisamente ilustra bastante bien escritos, sino son textos que nos mencionan algunos que se sitúan en textos hiperfrásticos. En este sentido, estos textos, por ejemplo, como de las pinturas, tienen que ver con una situación que va más allá de un lenguaje que es como en estas literales que nosotros manejamos, ¿no? Entonces recordemos que las preguntas, y que no las usamos generalmente, ese es el problema de muchas veces de la comunicación, ¿no? Las preguntas que plantea no solo Jacobson, sino en este sentido funcionalista que ubicamos como esta figura, Laswell, son precisamente las que nos va dando el ir conociendo las cosas, ¿no? Entonces nos vamos preguntando, y la pregunta que a mí me surge de este texto y de esta relación de prácticas es:
precisamente por qué, de hecho, hasta anoté, por qué Ana Martí se constituye en una musa, ¿no?, para todos estos personajes. O sea, inmediatamente, y entonces es una pregunta y que tenemos que hacer varios, o sea, cada quien tiene su pregunta. En un momento determinado tú ves el libro roto. A mí también me fascinó la pintura, digamos. Creo que sería algo muy interesante de poder apreciarla. Seguramente la buscaré, no sé si todavía está en el lugar ahorita. Todavía está. Sí, entonces seguramente estos días me daré una vuelta, pero inmediatamente vienen las preguntas. Y estas preguntas hermenéuticas son: ¿qué quiere decir el texto? ¿Qué me dice a mí? Las que ya hemos revisado, ¿no? Entonces aquí es cuando cobra relevancia. Una persona que generalmente no tiene preguntas es porque no ha leído nada, o no entendió nada. Ese es el asunto. O sea, si tú vas no sé, estás leyendo algún texto, cualquiera que sea, y de pronto preguntas, por eso me da mucha desconfianza cuando en la educación, desde preguntas, nada, ¿entendieron todo? Sí, no es cierto. Si entendieran todo, tendrían muchas preguntas. Y la educación tiene ese punto, ¿no? Y la hermenéutica ayuda a eso. La hermenéutica es el acto de estar, es una virtud de estar preguntando todo el tiempo. ¿Por qué en este momento se investiga sobre un acelerador de partículas y no sobre un proyecto que tenga que ver con, no sé, con el genoma humano? ¿Por qué esta pintura, por qué esta musa se constituye en algo infinitamente importante que le dedica no cualquier persona, ¿no? Evidentemente el poeta de América, y en todo lo que hizo también en la situación histórica y política, como puede ser José Martí, ¿no? ¿Y por qué para un pintor mexicano se constituye en la figura de la musa que me vas transmitiendo a través de las cartas, donde ella, con esta situación epistolar con la hermana, le menciona que ha conocido a una persona que tiene mucha confianza, ¿no? La confianza se demuestra, y también eso me parece fundamental, ¿no? Ella dice: bueno, tú tienes bastante talento, y le cuenta a la hermana, ¿no? Hay como una anécdota de lo chistoso que hemos encontrado, es que en ese momento las familias tenían idea de que si un pintor invitaba a una muchacha a su casa, la iban a encuadrar. Claro. Y entonces lo que la familia Martí descubre es que Ocarranza es muy educado y que puede invitar a Ana, y ni siquiera le propone que la va a pintar, para que no vaya a haber ninguna inmoralidad, esto de reconstruir las mentalidades. Pero creo que a veces eso se da en muchas ocasiones, y ha sido gracias a estos estereotipos. Lo que iba a decir es que ahora el que tiene esa fama se comunicó con el periodista, no invita a la liga y hacen una película, video donde se tiene que encuadrar y mostrar con él. No, siempre tiene que versar sobre un... Sí, en un momento determinado es el asunto. Miren, creo que si algo podemos rastrear precisamente es esas preguntas, por eso la situación, algunos, hace rato escuchaba algún profesor, ahorita que estaba filmando, les diré evidentemente que es de alguna de estas, de aquí al lado, que le decía a un alumno, ¿no? De aquí al lado de alguna de las carreras, que le decía a un chico, ¿no? Le decía, literal, tienes que leer esto, esta constitución es. Y el chico, sí. Y dije, bueno, tampoco era sentido pelear tan temprano, ¿verdad? Pero el asunto es, ¿por qué tengo que leerlo? O sea, ¿por qué? Nunca le digo por qué. O sea, la pregunta siempre está para el periodista, pero es lo que menos tiene. Y esta imagen me reflejó lo que pasa en el periodismo y en la comunicación mexicana. O sea, vamos a un evento y no preguntamos. O suponemos, conjeturamos, lo que decías un poco al inicio, que era como esta situación un poco chismosa. No conjeturamos y no decimos por qué. Y con eso resolveríamos muchas situaciones hermenéuticas y muchas situaciones para que nos pudieran dar argumentos, ¿no? Entonces, yo me quedaría con esto de Adela y del texto que se ve reflejado. Nace el texto. El texto no nace de una casualidad. Nace de una práctica que acostumbran a hacer los profesores, que es ir a los museos, a observar y a preguntarse. Porque ir a observar y no preguntarse nada, eso está bien para el Cinemex y estar ahí. Y además eso, como les he dicho muchas veces, ¿no?
es que quiero ver una película para no pensar. Yo diría, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Porque si hay algo en la vida que tenemos brevemente es pensar. Si alguien no quiere pensar ni preguntarse nada, quiere seguir en una burbuja, y está bien la burbuja, pero cuando hay una ruptura, entonces es caótica y entonces tenemos generaciones y generaciones frustradas. Hay que preguntarse, ustedes no es una opción. Los científicos lo tienen como piedra de facto, los filósofos lo tienen como piedra angular. Nosotros como comunicadores tenemos que tenerlo todo el tiempo, preguntarnos las situaciones, y preguntarse no nada más es una situación que ya nos lleva a una ventaja. Ahora el asunto después de preguntarnos es corroborar, y eso ya es otra situación que ya iremos construyendo, ¿no? Entonces, de toda esta conversación, lo que a mí me va quedando claro es que pues, tanto el profesor Mendiola como el profesor Juan Carlos lo están corroborando, y yo se los he remarcado siempre en teoría 3, es, pues si tu fuente no es fiable, estás perdido. Si no sabes identificar tus fuentes, estás perdido. Si no sabes buscar, no sabes preguntar, estás perdido. Porque esa es la base del periodismo, justamente. Y eso es lo que lo funda y eso es lo que lo vuelve atractivo. Porque las noticias ahí están, pero el procesamiento de la información es lo que va a dar la profesionalidad. Y pues sí, uno se mete a internet y ahí está toda la información, y ahora lo que se requiere es gente que la empiece a sistematizar, que empiece a verificar realmente si las fotografías son reales. La hermana de José Martí y no es la hermana de José Martí. Y todavía buscando información, ayer todavía me encontraba estas pues periodistas que no son tan hábiles en la investigación y que pues siguen considerando que es la hermana de José Martí, y hasta le hacen pues grandes textos y todo, pero de un planteamiento equivocado, de un planteamiento erróneo, que ahí yo digo, pues es el trabajo ahora de nosotros, de ir desglosando esos, pues yo les llamo mitos urbanos, ¿no? El sentido común que todo el mundo cree, ¿verdad? Pero cuando uno va y busca la información, resulta que no es así como uno lo creía, pero como todo el mundo cree eso, pues uno lo da por válido, y ahí es donde es la cuestión de la pregunta. Sí, ya todo el mundo sabe la historia, el hecho, pero ¿ya lo verificaron? ¿No? ¿Ya realmente lo verificaste? Pues sí, ya sabemos que Ocaranza es un pintor y Ana Martí fue su musa y fue amigo de José Martí, pero realmente así fue la situación, porque por ejemplo, de las cosas que me parecen muy interesantes es cómo se va dando la amistad entre José Martí y Ocaranza, porque cuando se conocen ya Ana está muerta y es lo que termina uniéndolos justamente, el recuerdo de Ana. Y hay unos relatos que me he encontrado donde pues parecería que José Martí se la entregó a Ocaranza, a Ana, ¿no? Casi la entregó en la iglesia, pero no es así, porque realmente los tres juntos nunca estuvieron en la Ciudad de México, nunca se pudieron reunir. Es una reunión ideal. Y ahí me pareció muy bonito lo que hace José Martí con el personaje de Ana, su hermana, porque además se vio que la quiso muchísimo. De todas las hermanas, José Martí tuvo 7 hermanas, 3 se murieron, 4 quedaron vivas. De esas 4, a la que más quería era a Ana. Y pues independientemente de que hubiera sido la más bonita o no, yo creo que tiene que ver justamente con esta sensibilidad que ella, pues digo, pues parece que la emanaba, ¿no? Porque lo que sí he encontrado es justamente que cuando alguien se encontraba con ella realmente se quedaba impactado por su ser, su estar en el mundo, su presencia física. Y entonces ahí es donde les digo, parecería que de pronto José Martí y Ocaranza ya no andaban juntos, sino en realidad cuando llega José Martí a México ella ya se murió, Ocaranza ya está ahí todo triste, y es cuando Martí ve el cuadro de Ana, su hermana, y dice yo quiero el cuadro de Ana. Entonces ahí es donde digo que sí existe el cuadro de Ana, pero no es ninguno de estos dos, y ahí el chiste sería ir a Cuba a ver, a comprobar, verificar si realmente la pintura está ahí, porque hay un investigador, que se me va el nombre, que dice que ahí vio la pintura, pero no le pudo sacar fotos, no pudo tener ningún dato, él nada más sospecha que esa puede ser Ana Martí. Es algo que ahora yo quisiera verificar, pero estando Cuba como está, ¿verdad?
Cuesta mucho trabajo la ciberinvestigación en Cuba actualmente, con todo de que ahorita dicen que se está dando la apertura de internet, la wifi y todo esto, pues realmente no están subiendo la información como toda la demás parte del mundo sí, porque ahorita la gran tendencia es a digitalizar todos los archivos, y ahí es donde está el trabajo de los comunicadores, los periodistas, justamente verificar que estos archivos que se están digitalizando sí sean realmente si haya un original, ¿verdad? Algo diré material físicamente hablando, que es lo que se digitaliza, porque ahora empieza a haber una serie de, diré pues, de ensambles, ¿verdad? O de construcciones que uno los toma como verdaderas. Me acaba de pasar con una amiga que se volvió periodista, publica hasta en El País ella, de pronto me manda una fotografía, como vio que estábamos investigando lo de Lorca y Dalí, me manda una fotografía donde está Dalí con Lorca, lo tiene así abrazadito, ¿no? Y me dice, ve, ¿cómo si se llamaba? Que no sé qué. Y entonces yo dije, qué foto más rara, ¿no? Y la empezamos a comentar y resulta que no era cierta. Resulta que el original es una foto de Dalí con Gala, donde está Gala pues abrazando a Dalí, también Dalí a ella, y le pusieron el rostro de García Lorca. Y mientras, pues, esa imagen la están haciendo pasar como verídica. Y yo ya encontré los referentes, no he terminado de hacer el escrito donde pongo los dos y hago una reflexión donde, pues, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, ahí lo que se necesitan son personas, ¿verdad? Los comunicadores y periodistas que no crean todo lo que pasa en la red y que no porque parece una foto, ¿verdad? Ya realmente fue tomada realmente esa foto fue construida. Y yo lo que pienso es que en esta licenciatura, con profesores como Juan Carlos, como el profesor Mendiola, realmente estamos formando gente que empiece, pues no que se vuelva especialista en detectar las cosas falsas, pero sí siquiera que se haga las preguntas o en situación de duda, ¿verdad? Que sepa dudar de lo que tiene enfrente y que no todo lo dé por válido, sobre todo en las cosas de la red de internet, que es lo que yo he aprendido mucho en esta investigación. Ahí donde sí habría que señalarlo es que en lo que estoy viendo de solicitudes de empleo, demanda de empleo, sí están pidiendo estudiantes de comunicación que puedan detectar si es verdad o mentira una fotografía. Claro. Es lo que veo que son dos cosas las que más pagan: entrar HTML para abajo y manejar lenguajes, o si no, ser especialista en interpretación de verdades a partir de todas las herramientas de comunicación. Pero sí se vuelve muy importante que haya capaces personas en 5 minutos de echar abajo una mentira o de sostener una verdad, porque por ejemplo la fotografía de Dalí y Lorca juntos viene con otro bulo. Alguien inventó que habían encontrado un documento en España donde la policía de la Guardia Civil decía que era un maricón, García Lorca, que ya habían encontrado el documento. Y entonces nos pusimos a buscar el famoso documento y no hay un solo reportero que diga yo lo vi, sino que dicen, a mí me contaron que uno lo vio y a mí me contaron que no lo quieren dejar ver. Y de ahí volvemos a entrar a todo lo que es esto de los complots y demás. Siempre alguien sabe algo que tú no sabes, lo cual la navaja de Occam echa abajo. Lo que tú no puedas saber no lo sabe nadie, y lo que tú sepas lo sabe todo el mundo. Eso es que nadie te diga que encontró un secreto en internet, porque en internet todo es público. Hay esos detalles. Entonces ahí estaría ese, digamos, punto importante. Luego lo otro que quería hacer notar es que aquí, justo con lo que dijo la profesora, estamos conversando libros, y era lo que queríamos que se viera, que no estamos platicando unos cuates que firmamos juntos en el Carlet, sino que es los libros y los textos de Juan Carlos con los libros y los textos de la profesora y los míos, que entramos a conversar para convocar a otros creadores de documentos, de información, de verdad, y eso es lo que el conversatorio quiere plantear. Ya luego, que sería como para empezar ahora a ver las preguntas, nos están leyendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Are you reading me? Copy. Creo que no van en los aviones a las bombas, que ya manejan muy bien la hermenéutica los militares, y dicen, ¿me estás leyendo? Ya lo puedes copiar lo que te dije. Preguntas. Y entonces lo que yo veo es que nos van quedando 3 historias. Hay una historia muy interesante que es reconstruir Martí, su hermana, Ocaranza, el modernismo, México, el gran Manuel Mercado,
Es una grosería que en toda la historia que va desde que vivió hasta la fecha, no hay una tesis en la UNAM sobre Manuel Mercado. Manuel Mercado va a ser diputado, Manuel Mercado va a ser masón, Manuel Mercado va a ser amigo de Juárez y amigo de Martí. Es un personaje que yo quisiera que alguien lo descifrara bien, porque vive en unas condiciones económicas pues aparentemente de clase media, pero él consigue darles casa a los exiliados, como Martí. Él tiene además una casa muy bella, la pueden visitar, se llama la Casa del Estado de Tlaxcala, está enfrente del Colegio de San Ildefonso. Él allí vivió y en algún momento, dicen, tuvo la vecindad de los comunistas. Él trajo a todos los peligrosos de América y ahí los metió en su casa, ahí platicaron, ahí discutieron. Entonces es un personaje que amerita toda una historia en esta historia. Es muy importante porque la última carta que escribe José Martí antes de morir es directamente al amigo Mercado, así es como yo siempre lo conozco, amigo Mercado, diciéndole Martí prácticamente, ya vi que me junté con una bola de locos guerrilleros y en la que entré en Cuba me van a matar. Y entonces Manuel Mercado, yo te encargo a mi hija, una hija que había regado por allá, yo te encargo mi memoria porque van a decir que me equivoqué por haberme juntado con estos guerrilleros. Y yo te encargo la suerte de México. Es muy bello, Martí, un cubano, le preocupa la suerte de México. Toda esa historia ya casi no la conocemos. Creo que si les llega a los jóvenes ahora Martí, es por una canción de Óscar Chávez, que es La Niña de Guatemala, o por La Guantanamera, ahora que se murió Pete Seeger, la volvieron a cantar. La Guantanamera es el verdadero himno de Cuba. El himno de Cuba yo creo que ni Fidel Castro se lo sabe, pero donde uno se mueve en Cuba empiezan Guantanamera y la gente se pone seria como los oaxaqueños, Dios nunca muere. Entonces allí vimos esa historia, porque lo que planteamos es algo muy interesante. El modernismo es un lunar en la historia de la humanidad. Lo que llamamos modernismo hispanoamericano es un momento muy raro, porque, por ejemplo, de las cosas simpáticas es los hispanoamericanos se declaran modernos antes que los norteamericanos, los ingleses y los franceses. Las vanguardias van a ser del siglo XX, surrealismo, dadaísmo, los modernistas Ezra Pound, Eliot, y en América entre 1850 y 1900 vivimos una modernidad muy rara. Como dice Octavio Paz, es una modernidad sin máquinas y con bibelots. Es una modernidad sin científicos, pero llena de escritores de sonetos. Es una modernidad sin grandes políticos, pero con grandes mártires, de todos los tipos. Filomeno Mata, que es uno de los finales y demás. Entonces, con esto lo que estamos también planteándoles a ustedes es, hay que regresar a ese momento de nuestra historia hispanoamericana, porque ahora los que lo estudian, Gutiérrez Girardot, el mismo Jürgen Habermas, dice, estos hispanoamericanos tenían un pie en antes de la modernidad, y con su modernidad pusieron un pie en el después de la modernidad, se volvieron posmodernos. Entonces sería bueno revisarlos porque ellos nos pueden sacar del nihilismo. La manera como se apasionó Martí, la manera como se apasionó Acuña para morir de amor por Rosario, serían formas para sacar a la gente del nihilismo. Y eso está en poetas hispanoamericanos. Y la mayoría son desconocidos. Nos hemos quedado prácticamente con Martí y Darío, con trabajos Gutiérrez Nájera, y luego ya como para los chistes Díaz Mirón y esas cosas, ¿no? Me parece un momento de Díaz Mirón que dice que en medio de nosotros mi madre como un Dios. Esa es la idea del mexicano, pero ya Monsiváis lo tradujo y dijo, y en medio de nosotros la tele como un Dios. Entonces regresar a eso, los modernistas. Luego hay otra historia muy interesante que son los historiadores del arte. Este problema de Justino Fernández, de La Maza, de Manrique, que están hablando además en lo que empezamos a ver que va a ser como un derrumbe de los textos de historia, porque nos encontramos que entre 1950 y el 2000 muchos autores ya lo investigaron, se confiaron en lo dice Justino Fernández, lo dice Toussaint, lo dice Manrique, y ya no investigan. Cuando la tradición ilustrada es, si lo dice Justino, vamos a buscar sus fuentes, vamos a revisar. Los mexicanos somos muy entregados a creer en documentos. Si ya está en libro, ya no lo discutas.
y entonces ahí vemos que viene una historia de revisar cómo armamos la historia, cómo la discutimos. Y luego ya en un tercer momento estaría la historia de lo que es esto que llamamos la historia como reportaje. Hay un cambio, yo considero epistemológico, como planteó Juan Carlos, donde lo que hacían en filosofía y letras ahora va a salir mejor de comunicación y periodismo. Hacer historia, hacer filosofía, creo que estamos más capacitados para pensarlo nosotros que los que están en filosofía y letras. Yo veo con mis amigos que están en filosofía y letras que ya se volvió algo verdaderamente clerical. Cada maestro es: yo tengo la crítica de la razón pura, doy clases brillantísimas de la crítica de la razón pura, pero cuando me preguntas por la carta sobre la ilustración, ese no es mi Kant, tienes que ir con el otro. Igual hay especialistas ahorita, todo el mundo es heideggeriano, nadie lee Heidegger en alemán, todo el mundo lo lee en traducciones, siempre saben cuál es la mejor traducción, pero no sabe leerlo en alemán. Y en cambio creo que en comunicación pues hay personas que se arriesgan cuando menos a poner en su currículum: trato de aprender alemán. Aunque la oficial es hablo español, italiano y albures. Pero bueno. Entonces viene un cambio en la historia, viene un cambio en la filosofía, viene un cambio en la estética, y la opinión pública va a ser clave. Los periodistas, ahí está el gran mercado de paso. Entonces, sí. Y justo para, yo creo que el último elemento que nos falta sería es precisamente la situación del lector. Pero yo aquí sí me desprendería de la situación que caracteriza a Ortiz Océs, y iría por una situación de nada de lo que estamos observando y de lo que nos comparten los profesores y de lo que estamos viendo se podría trabajar, o estas palabras quedan huecas. Ahora que decías, por ejemplo, una situación que no se da a menudo y que cuando, tristemente, y las cosas son así, ¿no? Cuando no formamos, cuando la gente o los lectores que están escuchando este mensaje y a algunos les interesa, lo que queda de lector es empezar a formar redes de colaboración. Y esas redes de colaboración no son, también hay que decirlo como es la situación, ¿no? Lo hemos visto porque vemos algunas veces a nuestros profesores, algunos, colegas, y porque no tienen redes de colaboración. ¿Qué quiere decir eso? Aquí es muy interesante, ¿no? Ahora que decías lo de Cuba, en este momento vivimos una situación que es muy cuestionada, pero que a todas luces es positiva y podría ser una cosa interesante de un lector, ¿no? Alguien de ustedes hace un intercambio a Cuba, ¿no? Qué bello objetivo sería, en lugar de estar pensando, bueno, sí se vale, ¿no? En la vida es muchas cosas, no todo es academia, ¿verdad? Pero colaborar, ¿no? Y decir, bueno, voy a buscar esta información que dice Adela, en lugar de estar pensando, bueno, a ver qué es lo que veo, las Cubas libres, ¿no? Después lo vemos. Pero es muy bello, me parece, de los profesores en este sentido. Alguna vez que hemos charlado sobre algunos viajes que hemos tenido para presentar algunos libros, cuando uno va y tiene un objetivo, ¿no? Un objetivo que es académico. Ya después yo del otro no me meteré, cada quien tiene sus situaciones, pero es un lector que ya empieza a generar redes de investigación. Claro. Si una persona no tiene colaboración con nadie, como muchas veces eso es parte de la UNAM, hay un sujeto, no vamos a decir nombres, seguramente algunos de ustedes ya ubicarán algunos, pero es un autor que trabaja en soledad, ¿no? Y aparte se forma sus relatos solo, porque como no se puede cuestionar con otro, se forma sus relatos, ¿no? Dice, no, bueno, es que este libro lo escribí porque bla, y tú dices, pero ¿con quién lo dialogaste, no? Bueno, la idea es que este sujeto empiece a tener redes de colaboración, son ustedes, podría ser una, luego este autor tiene otras redes de colaboración. Y vamos sacando sujetos que necesita la universidad, activos, que no nada más están cumpliendo con el requisito del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Viendo con cuántos colaborar. Ese es el problema, ese problema ya no es de nosotros, es de ustedes. Las redes de investigación y las colaboraciones, ustedes se quejan, nos quejamos de muchas situaciones, pero aquí es cuando podemos hacer un trabajo, ¿no? Yo lo pensaba, ¿no? Un trabajo de estos para seguir con esta investigación de las musas. Qué bello es con los comunicadores, porque tiene razón, los filósofos
hay una parte de la filosofía que se ha ido más a estos cánones kantianos, que tampoco domina tanto a Kant y a Heidegger, pero ellos piensan que sí, ya después lo refutan y no entienden un poco esto. Los comunicadores, no todos también, pero hay una gran cantidad que tendría esta oportunidad de inmiscuirse, ¿no? Empezar a ver, ¿no? Colaborar, tener redes. Este es un tema, yo trabajo un tema de ciencia, Salvador trabaja un tema que tiene que ver con literatura. Por ejemplo, me fascina esta situación, ¿no? Que hace mucha falta, ¿no? La literatura, hablando de musas, las figuras mexicanas, todos estos olvidados que están, ¿no? Muchas veces los químicos, les cuento, ni siquiera saben que un año después nosotros teníamos la traducción del libro de la Boissière, la teníamos en las dos, no solo la teníamos en el castellano, sino hubo una persona en México que hizo la traducción del francés un año después. Eso no pasa ni siquiera con los libros de ahora, ¿no? Entonces, esas cosas es donde ya ustedes son partícipes. Y si quieren ser partícipes con evidencias físicas, con cuestiones que ayuden, pues se hace con trabajos finales, con trabajos de investigación, con colaboración con los profesores, dependiendo del tema que a ustedes les parezca más agradable. Por eso sería interesante ver que al principio aquí lo que hablaría para los profesores es la evidencia, ¿no? Ustedes eligen con quién trabajar, saben todas las líneas de investigación, les decía en la otra clase, ¿no? A ver, ¿qué línea de investigación trabaja este profesor? No sé, tomé clase con él y no sé. Algunos lo manejan unas, ¿no? Unas libremente pasan y su cuaderno que les dicté cuando llegué. Sí, no saben qué línea de investigación. Nosotros, ustedes ya conocen un poco la línea de investigación y dicen, bueno, a mí me interesa trabajar este tema, ¿podemos colaborar? Sí, adelante. Pero eso es lo que tenemos que hacer ya un poco, ahora sí, como decía Salvador, pasar a ese lector, que sea un lector que... Y nosotros estamos contando la historia, se las estamos resumiendo, dando por hecho que la leyeron. Sí. Yo no estoy poniendo las marcas porque esto sería muy barroco, muy decirles, ya de las noticias está la madre, ustedes se remiten y dicen, sí, las 8 líneas del poema La Madre, y entonces está bien, pero ya lo damos por hecho, pero lo damos por hecho porque hay una confianza excesiva. Si alguien dice, ¿de qué demonios están hablando? Se me ha enterado aquí, pues pensamos que iban a hablar de otra cosa, ¿no? O sea, y pensamos, exacto, que se van a pelear, o que no eres así. Pero ese es el asunto, ¿no? Entonces ahí creo, ojalá les sirva, y bueno, no sé cómo seguimos. Es la hora de los partícipes, creo que es la hora de los comentarios y las preguntas de ustedes. Preguntas, comentarios, inquietudes. Creo que los tres ya calificamos, aquí ya se pueden quejar del Yo no calificado. Yo estoy calificando. Al final se habla del lector, pero ¿qué prácticas debe tener ese lector para entender al autor? Creo que ya lo planteó. La primera práctica, y es lo que aquí estamos sosteniendo, es todo lo que tú puedas aprender sobre el concepto de hermenéutica. Ahí es donde habría una infinidad, desde prácticas metodológicas, prácticas teóricas ya en estos niveles, prácticas heurísticas, dicen, de cómo tomar decisiones, y hasta llegar a algo que también tenemos olvidado en la UNAM, que es lo que se llama la práctica ética. Le estamos dejando una libertad donde parecería que lo justo es según la medida de cada quien. Y creo que uno de los grandes problemas del periodismo que va a venir es realmente cuál es tu compromiso ético. Y eso está en las mismas reglas de la hermenéutica. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para ser un buen lector? También lo dijo Juan Carlos, ser curioso. Curiosidad. Y la curiosidad, digamos, mata al gato, pero vuelve famoso al periodista. Si eres un gato y te mandan a cubrir las notas, a ti te matan, pero si tú eres de Negri, tú te vas a volver famoso. Si tú eres Aristegui, tú te vuelves famoso. A los que matan son a los pobres de abajo, los gatos. Pero entonces, curiosidad. En estos grupos, incluso hasta enfado y enojo, es que no lo usen como red. Que no haya una retroalimentación, que no se estén preguntando, que no se estén cuestionando. Solo dicen que van a faltar. Sí, exactamente, que solamente usen la red para eso. Entonces, a lo que tú me estás preguntando no es tanto saber qué redes hay, sino usarlas. Porque las redes ahí ya están, y yo te pongo el ejemplo de la red del profesor Mendiola. Yo tengo también mis redes, por ejemplo, yo tengo mi muro de tarea,
y ahí hacemos una red justamente, porque además lo que va pasando es que el muro de tarea, los que están, digamos, un semestre, son pocos los que abandonan el muro de tarea, ahí siguen retroalimentándose y siguen participando y de pronto empiezan a crear incluso relaciones con gente de otros semestres, porque eso ya es una cuestión de red. Y ahí les digo, aquí el chiste de las redes es meterse y participar. Ahora, una de las metas de esta misma reunión es que las personas que ya están tratando en Facebook con Juan Carlos, con María Adela y conmigo, pues ahora sepan que podemos integrar una red más fuerte, que conmigo están para que puedan preguntarles a ellos dos si lo que yo digo es creíble, si no es creíble, y así ir empezando poco a poco, porque realmente no hay redes en la UNAM. Yo que me considero pues un hippie que se volvió computadorólogo, con otro gran personaje, Alejandro Pisanti, hemos sufrido por tratar de hacer que la UNAM se vuelva de redes. Vemos lo que está pasando en otras universidades y lo queremos reproducir y realmente se nos viene abajo costos. El STUNAM nos roba todo el dinero, que sería para poder tener las computadoras. Hay una tradición que digo 68eras de izquierda que le dan miedo las maquinitas. Si no es frotando palitos no saben hacer nada y prende el fuego frotando palitos. Entre dos varones nunca sale nada. Pero luego ya en otros espacios, si quieres empezar, el gran problema es que hay que hacerlo en inglés. La Universidad de Harvard tiene un sistema de red de educación que es verdaderamente de ejemplo. Está abierto a todas las personas. Uno puede estudiar una licenciatura abierta y recibir un título de licenciatura sin pagar un solo dólar en la universidad más cobrona, que es Harvard. Harvard todo te lo cobra. Ellos ya crearon una red de cursos y licenciaturas, y ya no piensan en licenciatura sino en graduarte, con mucha información, donde de pronto yo decía, ya me habré vuelto anticuado en física cuántica. Le digo a Pisanti, ¿qué hago? Y me dice, métete a Harvard. Y de repente yo ya estoy en clases con un profesor al que le puedo preguntar en persona. La única condición que me ponen es que le pregunten inglés y le entienden inglés. Y es lo primero que te hacen la prueba, te hablan en inglés y si les contestas, dicen perfecto. Pero si ya empiezas con problemas, te dicen, no, pues vete al curso de inglés. Tú todavía tienes que aprender eso, pero Harvard ya tiene un gran sistema de red para aprender, investigar, tener documentos, lo que quieran. Luego, la Universidad de Barcelona y la Biblioteca de Barcelona crearon un archivo que se llama Fons Greue, que es impresionante. Ese es para quien está investigando en la historia. En Fons Greue están buscando libros verdaderamente antiguos y están escaneándolos para que uno tenga el ejemplar original. No es el Quijote en la edición del siglo XX, sino que tienen el Quijote en una edición Princeps, de la primera edición, y ahí está. Luego el MIT, de donde es el estúpido Chomsky. Chomsky nos traicionó, yo no sé por qué se volvió amante de Hugo Chávez y ya no hizo la investigación que iba a hacer en lingüística. En el MIT está GISTOR, es J-S-T-O-R, que quiere decir historia en griego. Allí están todos los documentos que se pueden encontrar de universidad. Tecleas Juan Carlos García Cruz y sale que existe su libro. Él no lo tuvo que subir, sino que yo veo que hay unas personas que están averiguando qué está pasando con universitarios y lo suben a GISTOR, El año pasado tuvimos un momento terrible porque se nos suicidó un chamaco porque nos había querido hackear, porque GISTOR es muy carera, GISTOR te vende la información, pero aún así hay una sección para la perrada, que es donde yo me considero, que uno puede entrar gratis y puedes tener 3 documentos si quieran. Si pagas 1000 pesos, puedes tener todos los documentos que quieras en tu computadora. Yo no los he querido pagar para ver qué se siente ser pero pobre. sabes que ahí hay una práctica para, siempre les digo a algunos grupos, no sé, a veces no hacemos la actividad, pero ahí hay una, GISTOR la pueden acceder desde la universidad, sí, y quitarle
y a poner a trabajar un poco a los miembros. Porque entonces ahí los pones a trabajar en el sentido de que te dan los catálogos. Entonces, si cada uno de ustedes hiciera un trabajo de red bajando un artículo relacionado, tendríamos 60 artículos al día. Yo ya lo que planteo es, por ejemplo, si junto un grupo de 5 estudiantes, cada quien puede bajar 3 documentos, no bajen el mismo todos. Ponte de acuerdo con otros y que baje 3, ella baja 3, ella baja 3, él baja 3, y yo tengo 3, ya tenemos 15 documentos, porque te tienes que tardar 15 días para quitarlos. Pero entonces, yo lo que hice como niño pobre, que me imagino que es ser pobre, me inventé como 20 cuentas. Me abrí cuentas y cuentas de Gmail y así entré en Gstory, entonces nadie me pone problemas y puedo tener 50 documentos. También hay plataformas donde te dan cuentas como para tirar, nada más para meter. Igual hay amigos que te dicen, bueno, yo te doy la clave para que entres a lo de pagado. Y ahí es donde uno va entrando de esta manera a hacer redes. Pero ahí estarían ya esas que están funcionando. Lo que falta es una buena con estilo mexicano y de Aragón. Invéntenlo ustedes. Yo tengo muchas cosas que inventar. Digo a Carlos también. Más inquietudes porque ya se hallan. No, más que preguntas, comentarios. Creo que en ese sentido lo que tenemos que hacer es como comunicadores buscar ángulos distintos. Porque por ejemplo, vámonos dudar. Sencillo, periódicos. X, no sé, la Procuraduría da una versión y pone, no sé, por ejemplo, la Procuradora señaló que la seguridad en Jalisco va mejorando. ¿Qué hacen los medios? Nada más pone, la seguridad está mejorando en Jalisco, 2 puntos, el nombre de la Procuradora. No nos enfocamos en buscar otro ángulo que nos dé esa particularidad, nos sello como denominación de origen y que cuando nos lean sepan quiénes somos. Y además para hacer redes, aquí nosotros ya nos conocemos, sabemos quién es bueno en qué. Entonces, hay que mantener esa comunicación. Puedo estar peleado yo con él, pero sé que él es muy bueno para escribir, pero si él es mejor para editar, yo sé en todo eso. Entonces, mantener eso y colaborar. Quizás yo como comunicador no lo puedo hacer, pero sé quién lo sabe hacer y con eso a mí me sirve. Diría, la información es poder. Si la sabemos mover, vamos a estar en otro nivel. Ahí entramos a otra situación que es una situación que tiene que ver con esta práctica ética que decía Salvador en un momento. Generalmente las personas que no aplican una situación ética es porque adolecen de todos los conocimientos. Un ingeniero que no tiene ética generalmente es porque ignora o no aprendió todo lo que era base para construir puentes, para construir algunas situaciones que fueran solamente aprendidas por medios más complejos, ¿no? Entonces, el asunto que tú mencionas, yo diré algo porque eso pasa, creo que no funcionan estas redes precisamente por algo metafísico, afectivo, endopático, que es del pasar en una retórica, al pasar, escribir y hacer, hay un gran trecho. Por eso Goethe decía que era lo más complejo. Pasar, hacer y generar, ese es un reto para ustedes. Comprométanse 3 o 4 o 5. Yo sinceramente, siempre se los he mencionado, ¿no? A ninguna persona, sea académica o no, que exige que se le escuche y que se le tome en cuenta, no la tome en cuenta hasta que tiene algo por escrito. Eso ya quiere decir un compromiso. Y tú te dices, es que yo quiero esto, como es la red, es que todo el tiempo quejándome de esto, es que todo el tiempo esto, es muy fácil hacerlo. Quien lo hace ya por escrito y que argumenta, a lo mejor pero que ya pase ese escrito, ya es una persona que merece todo el respeto, porque el lenguaje, construirlo, no es cualquier cosa. Por eso como comunicadores podemos tomar muchas veces en cuenta, sabemos de todo y de nada. Entonces el asunto es, lo que dices es muy bello, pero hay que hacerlo, y queremos verlo, porque nosotros, eso es lo que, hablando de redes, nosotros tenemos, yo estoy en otra situación, no soy muy bueno para las redes sociales como Salvador y Adela, que veo, yo soy muy malo, soy muy afectivamente, no tengo un problema, entonces no las uso para las situaciones, no solo uso Twitter y escasamente, pero lo que tenemos como redes es, si alguien quiere hacer algo, órale, ¿qué estás haciendo? Es muy bello decir, queremos hacer un cineclub para debatir películas de cine alemán, hazlo, tenemos 6 años, 7 años que el cineclub de cine alemán desapareció, porque todo es retórica. Y no nos organizamos a hacer, queremos hacer un documental, hazlo, y no lo haces. Entonces, cuando pasemos ese paso, ya el lector hermenéutica, ya serán ustedes los que estarán dialogando. Y eso te lo garantizo, a ver si nos reunimos el año que viene y
asistes nuevamente y nos dices, ¿sabes qué? Construimos esta red y otros por acá, pero te lo voy a apostar fríamente por los datos que tenemos año tras año y ya sabemos que no saben. Entonces, ojalá pase, pero eso es el... Bien, vamos entonces terminando esto. Primero queda acordado, y ahí es donde se estaría, el próximo semestre tauromaquia, y yo veo que venga Jorge Alberto Magno. Sí. Y le voy a suplicar a José Tomás, yo quiero besarle los pies a José Tomás. Ay, pero creo que ya se quedaron mal con nosotros. No estás que ni bien, eso como un detalle para que esto se vaya volviendo más continuado. Yo donde quería terminar, me imagino que ubican al ingeniero Crisanto, que da clases en la carrera de ingeniería, es invidente. Es un gran profesor, es sensacional, porque él llega el primer día de clases a su salón, que escribe su nombre en el pizarrón y escribe su programa en el pizarrón de pura memoria. Yo lo admiro, lo quiero mucho, y Crisanto me lo acabo de encontrar y me dice, oiga maestro Mendiola, ¿no siente feo que sus alumnos siguen haciendo los periodiquitos rurales que usted inventó? Y así me dijo, de cómo ve que él ve que no ve, que todavía tienen esos periodiquitos murales que pegan en estos muros como tarea de la escuela, que no van a servir para nada. Creo que solo en Ayotzinapa hacen cosas así, pero ni los zapatistas. Está la casetita y ahí ponen pegotitos, ¿no? Ponen a Calderón y pobre Calderón, ponen a Peña y pobre Peña, ponen a López grandioso López. Y en un periodiquito mural que se ve como de kindergarten. Vayan a ver los de pedagogía, son peores. Entonces, ahí la cuestión es ¿por qué no tenemos pantallas? ¿Por qué no hay una Radio Aragón que esté transmitiendo entre clases? ¿Por qué no hay una Radio Aragón que diga ya se metieron los que roban celulares por la puerta tal, traen un suéter de tal tipo? Toda esa información que deberían de ser comunicólogos y que yo siento que está como dormida. Terminan haciendo revistitas de internet, de esas que son horribles de pasarles la página, porque fue todo el programa que les enseñaron. La blog de Juan Carlos es de una sencillez y todo lo que pone es terrible, la de la navaja de Oca, ¿no? Y es gran sabiduría. Entonces, espero que esto lo primero que muestre es, hay academia en Aragón, aunque la UNAM no la proteja. Nosotros nos sabemos reunir, nuestro salario no da para lo que él hace, para lo que ella hace, para lo que yo hago, y sin embargo la pasión por la enseñanza nos tiene aquí platicando con ustedes. Yo se los agradezco que hayan estado en esta reunión de esta manera tan sencilla, tan sin director, tan sin manteles, al mismo tiempo con tanta academia. Nosotros como George Archiviswilis, para el lector Irian, le trajimos un libro de obsequia, de ahí ya vendrían los diplomas. Ese libro que yo consideraba retrasada mental y ahora no, es lindísima, fue esa luna. Entonces es un muy bello libro. La profesora Adela que nos dio el grupo, nos dio el salón, nos dio los cámaras y demás, pues también yo le quiero agradecer el espacio. Ya armó, para quienes vienen en sus 2 cursos de teoría, ya armó un archivo enorme con verdadero, diré, estilo y personalidad de árbol. Esto va a dar frutos. Entonces también pues gracias. A Mendiola ya sabe, no se puede callar, nació para Merolito, le tocó a Aragón. Gracias por apoyarnos. Pero los tenemos, pero no están firmados. Sí, no hay problema. Entonces, después se los hagamos llegar, su diploma de que participaron, porque creo que sí es importante que quede constancia de este tipo de actividades, porque siento que sí hacen falta estas actividades donde se esté retroalimentando lo que es el discurso de los profesores. Yo les agradezco mucho su presencia en este salón, porque además con esto estamos concluyendo algo que empezamos desde teoría todos los que vienen conmigo,
espero que se acuerden de cómo hicimos nuestro coloquio de estudiantil. Ahora lo que quería era que vieran, pues no un coloquio de profesores, pero sí una conversación entre profesores. Y entonces, pues creo que con esto cierro un ciclo realmente entre teoría 2 y teoría 3. A los que lo han tenido completo, pues yo considero que se están llevando algo muy bello. Y los que nada más tuvieron este semestre, pues creo que les tocó también una parte muy interesante, que es la de los profesores. Y pues realmente agradezco su paciencia, su colaboración y pues haberme apoyado en lo que me apoyaron para que esta reunión se diera. Y pues ya nada más los que falten de que les anote su asistencia, pues tienen a que se las anoten. Pues les espero el próximo.